Es un gusto para mí como presidente estar nuevamente en esta casa. Y la verdad, hay cosas que yo sí les quiero contar. La primera, querido Gilberto, es que cuando vengo a la Clínica Chayo, me doy cuenta que aquí hay una historia muy poderosa detrás. Una historia que nos lleva al doctor Fernando Valencia, al doctor Alberto Bejarano, pero que junta a esas dos mentes prodigiosas, soñadoras y ejecutoras de la buena medicina, con ese espíritu filantrópico del doctor Abbot Chayo, que decidió en un momento dado aportar de su fortuna, de su trabajo, para ver crecer un espacio de salud, de vida, de ciencia, de tecnología y de transformación de nuestro país. Ese año de 1957, cuando empiezan esas mentes a construir colectivamente, empezó a gestarse lo que hoy estamos celebrando. La Clínica Chayo no es una clínica, es realmente un templo de la ciencia y la tecnología para la vida, porque fue en este lugar donde se implantó el primer marcapasos extracorpóreo en el mundo, y se reconoce además esa impronta de grandes científicos, como lo ha sido también el doctor Reynolds Pombo, a quien saludo muy especialmente, y a todo el equipo médico. Esas improntas que han quedado para siempre en la historia de la medicina se pueden experimentar en estos pasillos, como los experimenté yo cuando venía a esperar a María Juliana. Y claro, ella atareada me decía: ¿te viste ya con el doctor Reynolds? Bajaba yo a la oficina del doctor Reynolds y me encontraba con ese cerebro prodigioso que nunca para de pensar, y me invitó a conocer el sonido de los latidos del corazón de una ballena. Después también por estos pasillos nos llevó a conocer una especie de réplica del corazón de una ballena, y nos explicaba cómo operaba el corazón a mí y a mi hija Luciana. Y recuerdo también cómo en estos pasillos me contaba el doctor Reynolds que la historia de la cardiología en el mundo tiene en este lugar cimientos que aún hoy en los nuevos estudiantes de las grandes facultades de medicina y de cardiología en el mundo se tienen como referente de atención y de investigación. Pero fue también en estos pasillos donde pude conocer a profundidad la contribución de uno de los grandes colombianos, de los grandes emprendedores y de los grandes gestores de la Colombia reciente, de la Colombia contemporánea, cómo el sector privado y la medicina pueden hacer grandes cosas. Fue aquí donde Fabio Echeverry Correa, a quien tanto he admirado y he querido en mi vida, me explicaba cómo aquí le salvaron la vida, y a partir de ese momento decidió dedicarse ad honorem, pero con la intensidad permanente y su capacidad de unir esfuerzos de distintos lugares para impulsar el desarrollo de la Fundación Clínica Chayo. Y también en estos pasillos me encontré hace 6 años con una persona a quien aprecio profundamente, el doctor Gilberto Mejía. Y le dije: Gilberto, sentémonos un rato a hablar de salud. Estaba construyendo en ese momento propuestas para sacarlas adelante dentro de lo que sería el plan de gobierno en el sector. Aquí, conversando con Gilberto, se fortalecieron ideas como el esquema de punto final, donde hoy estamos pagando cerca de 7.3 billones de pesos de deudas acumuladas históricamente en el sistema, y donde ya hemos pagado el 85% de esos recursos. Fue aquí, Gilberto,
donde pudimos hablar a profundidad de la necesidad de tener una ley del residente que permitiera la remuneración de quien está en esa función tan importante de su proyección profesional en el mundo de la medicina. Hoy tenemos esa ley funcionando en el país y no solamente se han remunerado a muchos de ellos, sino que se ha convertido también en un alivio y en un aliciente para quienes cuando están en esa función, ya con la remuneración, no tienen que depender de créditos costosísimos que se convierten también en una de las mayores cargas en el desarrollo de su entrenamiento y su formación médica. Pero también aquí tuvimos la posibilidad de hablar a profundidad de cómo ampliar la cobertura de los planes de salud para la población colombiana, donde hoy podemos decir que más del 90% de los procedimientos y más del 97% de los medicamentos están cubiertos. Y me alegra que también, viendo la mayor amenaza de nuestra historia reciente en materia de medicina, cuando llegó ese enemigo de la humanidad que ha sido el COVID-19, ese virus respiratorio agudo, lapidario para muchos, retador para toda la sociedad, aquí tuve la posibilidad de hablar con Gilberto y preguntarle sobre distintas formas de aproximar esta embestida. Pues también gracias a los aportes del personal médico de la Clínica Chayo y de su director general, pudimos establecer una metodología para ampliar las salas de cuidado intermedio enfrentando la pandemia, convertirlas en unidades de cuidado intensivo, y cómo podíamos tener un esquema de remuneración por el cargo por capacidad disponible hospitalaria. Hoy, 2 años después de esa contingencia, de ese momento de incertidumbre, me llena saber que Colombia logró duplicar las unidades de cuidado intensivo en todo el territorio. Teníamos 5.400 unidades de cuidado intensivo hace 2 años. Hoy tenemos más de 13.000 en todo el territorio nacional. Y tuvimos la posibilidad de ampliar la capacidad como nunca. Y justo enfrentando esta pandemia, logramos impulsar la telemedicina como nunca antes en nuestro país. Pasamos de los cientos de miles a tener hoy más de 10 millones de consultas que se hacen de manera domiciliaria o virtual en nuestro país y que se unieron también al propósito de tener una historia clínica en línea, otro de los grandes avances para Colombia. Enumero todo esto porque hoy, en un templo de la medicina y de la investigación de nuestro país, tenemos que los colombianos sentirnos orgullosos de lo que hemos sido capaces de lograr colectivamente. Fue aquí, en Colombia, donde el Instituto Nacional de Salud de nuestro país, doctor Wasserman, adelantó las primeras pruebas con protocolo Berlín para la detección del COVID en América Latina y el Caribe. Fue en este país donde nosotros logramos posicionar la estrategia PRAS de hacer pruebas, rastreo, seguimiento y aislamiento frente al COVID-19. Y hoy tenemos que regocijarnos de que la medicina colombiana y el trabajo de todos, gobierno nacional, gobiernos locales, sector de la salud, tenemos hoy más del 83% de nuestro país inmunizado con una dosis contra el COVID-19, más del 70% con doble dosis, cerca de 14 millones de colombianos con dosis de refuerzo, y empieza a surgir también esta segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años. Hoy Colombia es reconocido en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud como una de las naciones más exitosas en el manejo de esta pandemia. Y muchas de esas acciones emprendidas se deben a los aportes que surgieron desde aquí y que me permitieron tomar múltiples decisiones. Cuento todo esto no por aprovechar este espacio para narrar resultados de gobierno, son resultados de país y resultados de la medicina. Y me siento profundamente honrado también de saludar con afecto y aprecio al doctor Joya. Apreciado doctor Joya, con usted hemos dialogado en múltiples ocasiones
sobre la importancia de la Clínica Chayo, sobre la importancia de unir ciencia, tecnología, salud, pero también algo que lo apasiona a usted: cultura, economía naranja. Y eso es lo que hoy queremos celebrar en estos 65 años. Ya nos quedan aproximadamente unos 87 días de gobierno, pero trabajándolos a 3 turnos. Y yo puedo decir que nos sentimos orgullosos de los logros en salud, pero orgullosos también de dejarle al país como legado un ministerio de ciencia y tecnología que ha hecho las mayores convocatorias en términos de recursos para que se puedan adelantar procesos de transformación metodológica científica. Usted lo decía bien, doctor Gilberto, el laboratorio, este nuevo laboratorio que se pudo presentar a esas convocatorias, es la demostración que cuando hay buenos proyectos se unen con la disponibilidad de recursos también del Sistema Nacional de Regalías. Y nos hace sentir orgullosos que la misión de sabios, que nos hizo una serie de recomendaciones para que la ciencia y la tecnología se impulsara en Colombia, nos dejarán a nosotros el próximo 7 de agosto con la satisfacción de ya tener más del 1% del PIB invertido en ciencia y tecnología, casi 5 veces más lo que teníamos tan solo 4 años atrás. Pero ¿por qué la cultura entra a jugar aquí un papel fundamental? Lo decía María Margarita, a quien aprecio profundamente y a quien conocí hace más de 15 años como gestora cultural. Cada una de estas imágenes nos está relacionando ese lente maravilloso del maestro Monsalve con una investigación desarrollada aquí, bien sea realidad aumentada, bien sea la capacidad de entrar con distintas sondas de investigación en la profundidad de ese motor que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que dictamina nuestra existencia, y que es capaz de conectarse habilidosamente con los milagros de la naturaleza, con la corteza del cerebro, la prefrontal, la que nos hace sentir, la que nos hace percibir, la que nos hace reflexionar, la que nos hace dudar, la que nos hace asentir, la que nos hace afirmar. Ese órgano tan importante de nuestra vida, la cultura es capaz de ponérnoslo a la facilidad del entendimiento, a la percepción de las sensaciones y a la capacidad de entender que en una imagen como esta pueden estar las vidas de tantas familias, unas que milagrosamente, hábilmente, científicamente salen regocijadas cuando sus seres queridos salen exitosamente de una intervención quirúrgica, pero también nos hacen dudar y reflexionar a personas como yo que vieron perder a un ser querido por una enfermedad cardíaca, para entender por qué esos misterios de la naturaleza para unos son benignos y para otros no, y entender cómo cada una de esas válvulas y ese palpitar, ese latido, esa forma de recibir y operar con la sangre del cuerpo para distribuirla de manera casi que equitativa, para que no falte ningún músculo en ninguna de nuestras arterias y en ninguno de nuestras articulaciones, logre mantener la vida en la constante del tiempo. Yo lo quiero felicitar, maestro, porque recuerdo cómo en un viaje a Corea, donde el doctor Joya fue invitado con un conjunto de gestores, empresarios y científicos colombianos para tener un intercambio con ese país tan cercano a Colombia, con una pasión llegó con su tableta y me dijo: le quiero mostrar algo. Y me dijo: quiero que vea este proyecto. Y vi esa gran pasión con la que la cultura se estaba convirtiendo en un vehículo de promoción de la ciencia aplicada a la cardiología, pero más aún a que los ciudadanos entiendan que detrás de cada cirugía, de cada intervención, de cada investigación, también hay algo de artista en quien tiene la capacidad de llevar el pulso firme para salvar una vida. Eso es lo que hoy estamos apreciando esta noche. Y son 65 años de historias majestuosas en las que a mí me han tocado la vida y por supuesto a nuestra familia. Sé el profundo dolor que sintió María Juliana cuando dejó sus funciones en la clínica, por el amor que siente por toda esta organización, por todo el equipo.
Apreciado doctor Humberto, mi felicitación también a usted y a todos los miembros de la Junta. Yo recuerdo cómo usted tuvo que llenar unos zapatos difíciles, como eran los de Fabio Echeverry Correa, y cómo hoy también la clínica sigue prosperando, avanzando. Recuerdo cómo esa partida de Fabio nos marcó a María Juliana y a mí, un ser único e irrepetible. Y siempre con su hijo Luigi, mi gran amigo de la vida, recordamos cada lección, pero la más importante que me dejó fue la tosudez, la terquedad y la obsesión porque a esta clínica llegaran las mejores tecnologías para seguir siendo vanguardista. No había un ser humano que hablara más del Gamma Knife que Fabio Echeverry Correa. No había alguien que hablara más de cada una de las etapas de investigación biológica. Y no había alguien que estuviera cada semana viendo qué casa de la cuadra va a comprar para seguir ampliando la atención, donde todos los días llegan más de 1.600 empleados directos y 400 más para entrar no a este edificio, sino a esta familia, a este hogar, para salvar tantas vidas. Así que me honra que hoy estemos celebrando 65 años, uniendo cultura con ciencia y tecnología y con salud, justo 2 años después, donde hemos demostrado como país nuestra resiliencia y la capacidad de, uniendo esos 3 conceptos, poner a Colombia en un sello único de reactivación. Una de las economías que más creció el año pasado en el mundo, una economía que tiene en este primer trimestre de este año el mejor primer trimestre de crecimiento económico de este siglo, y que logra unir la reactivación segura con la vacunación masiva y con unos servicios de salud íntegros, profesionales, únicos y con gran renombre internacional, en un lugar donde hace 65 años 2 grandes visionarios y un filántropo sin restricciones y movido por pasiones empezaron a construir este lugar donde palpita lo mejor de nuestra medicina y donde hoy también podemos decir que cada uno de los cardiólogos, que cada uno de las enfermeras, que cada uno de los médicos de distintas especialidades y todo este grupo humano son el corazón que hace vibrar y hacen grande la Clínica Chayo. Muchísimas gracias.